Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos de manteles largos, pues tenemos la presencia de un gran artista plástico, sonorense por adopción, Fernando Saldaña Córdoba. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Fernando, antes de iniciar para hablar de su obra, quisiera invitarlo a hacer un ejercicio de una especie de arqueología de la memoria, donde nos cuente quién es Fernando Saldaña y cómo nace su gusto por la pintura. Mira, ¿cómo nace ese gusto por la pintura? Desde niño me llamaba la atención, mi padre pintaba, mi hermano dibujaba caballos, de ahí mi amor a pintar caballos. Y mi hermana, tengo una hermana mayor que yo, me traía de su hijo, literalmente, ¿no? Entonces era dibujar cómics. Y antes existía un borrador que uno lo ponía, era un tipo de cera, que uno lo ponía en el cómic y se transmitía a un papel. Bueno, entonces siempre había esa inquietud de si se puede hacer así, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y entonces empecé con mi festejo de caballos. Y en la escuela siempre había esa inquietud de que yo estaba alerta a la clase, pero necesitaba hacer algo. Entonces yo estaba siempre dibujando y la maestra le llamaba a mi mamá. Es que se la lleva dibujando. Le dice, pero le entrega tareas. No, sí, pero no me ve. Y le dice, bueno, pero él le cumple. Entonces lo más importante es que cumpla. Bueno, entonces había esa manera de retención en mí gracias a estar dibujando. A 4 años de la primaria me piden hacer unas lonas de festividad del 20 de noviembre de Benito Juárez. Y bueno, yo las hice obviamente a mi entender, ¿no? No tenía una formación académica para eso, pero además porque no podía, pues, no porque no quisiera, sino porque mi padre dijo, no, primero me estudias una carrera y después te metes a pintura. Bueno, cuando yo regreso a la Ciudad de México a estudiar la vocacional, porque para poder pasar al Politécnico tenía que pasar a través de vocacional, no podía ser a través de prepa. Entonces, entro a la vocacional, pero me doy mis escapadas a la Esmeralda. Dibujar figura humana. Y empiezo en el Poli, cuando entro a la carrera, empiezo a ver un taller de creatividad, motivado por un maestro, por una pareja, y ellos conocen al maestro Zúñiga. Y yo hablo con él y le digo que si hay manera de asistir a su taller. Él tenía un taller en la salida hacia Cuernavaca, por la avenida de Tlalpan, y asistí con él quizá unos 3 meses. Entonces, ahí te puedo hablar del amor de Fernando Saldaña por la figura humana, por esas masas, ¿no? Y después vienen concursos de Gran Viejo Vergel, de aquellos años, de los 70s, 40 años del Fondo de Cultura Económica y 40 años del Instituto Politécnico Nacional. Me seleccionan en Viejo Vergel, me seleccionan en la 40 años del Fondo de Cultura Económica y me seleccionan como segundo lugar en el cartel del Instituto Politécnico Nacional. Entonces ahí hay una motivación de que algo estaba bien, pero estamos hablando de figura humana. Entonces, de pronto empiezo a ver trabajos de maestro Manuel Felgueres, de Lilia Carrillo, que te puedo decir que son mis referentes, ¿no? Gilberto Aceves Navarro. Y entonces empiezan a hacer una vena de que hay otra posibilidad de arte, no nada más figura humana. Y ahí empieza la investigación. Yo llego a Sonora después del temblor del 85, terremoto. ¿Por qué se vino a Hermosillo, maestro? Mi mujer es de Ciudad Obregón. Ah, ok, fue el amor el que lo trajo. No quiero.
va. Entonces, ya llegando aquí, hago un breve paréntesis. Cuando yo tenía 12 años, vi la danza del venado. Mágico. Mira, pongo chinito, no es broma. Fue mágico para mí. Me atrapó la danza. Obviamente cuando llego aquí es lo primero que quiero ver, ¿no? Entonces fuimos a Pueblo Yaqui, me toca la celebración de la danza, bla, bla, bla. Entonces yo digo, ¿quién pinta danzantes en Sonora? Nadie. O sea, es un registro fotográfico, ¿no? Y entonces me empiezo a interesar más en eso y empiezo a trabajar con eso. Pero siempre está también latente lo otro, ¿no? Y entonces empiezo mis primeras exposiciones aquí en la Casa de la Cultura fueron con figura humana y caballos y danzantes. Y entonces ahí empieza el trabajo de los danzantes. Pero por otro lado empieza el trabajo abstracto. Mis primeros pininos allá en el 87 quizá. Y empiezan a hacer un registro que justamente platicábamos eso Paula Martins y yo, que muchos de los elementos que nacieron en esos primeros cuadros están latentes en el trabajo que tú puedes apreciar en Musas. Entonces todo eso fue creando una necesidad, de tal manera que hoy para mí yo no puedo estar si no estoy pintando. O sea, obvio mi trabajo no me lo permite, entonces ¿qué es el horario para Fernando Saldaña para trabajar? De 10 de la noche, a 1 o 2 de la mañana. Ese es mi horario. Es un animal nocturno. Cero celulares, cero teléfonos, cero gentes. Entonces yo puedo estar esas 4 horas, 5 horas o 3 trabajando sin que nadie me interrumpa. Maestro, ¿qué encuentra en lo visual, en la pintura concretamente, que no encuentra en otros lenguajes como la música, como la narrativa? No, fíjate que a mí me encanta la música. Me encanta. O sea, yo no puedo trabajar sin música. Pero para desarrollarse en ese campo. Mira, yo estudié música en primero, segundo y tercero de secundaria. Tocaba la mandolina. Me encanta. Y me encanta el piano. Me encanta el piano. De hecho, llevo 2 intentos por aprender con el maestro Cabrera. Y pues me jala mis responsabilidades de la universidad. Pero me encanta el piano. Piano, flauta y guitarra son mis favoritos. Y entonces, la danza, por ejemplo. Alguna vez intenté hacer danza cuando estaba en la carrera. Pero siento que, por ejemplo, la música es más expresión de sentimiento, ¿no? La danza es más expresión del cuerpo, ¿no? Y en la creatividad tiene que participar el sentimiento y el pensamiento, entonces, incluyendo el cuerpo. Entonces, ahí siento que por eso se hace más completo para mí pintar, porque me permite utilizar esas 3 características. Maestro, le quería preguntar, llega a Hermosillo a mediados de los 80. Sí, estoy hablando del fines de 85, principios de 86. Fuertes, así que yo dijera, wow, maestro Mario Moreno Zazueta, Enrique Rodríguez y el maestro Manuel Romo. Eran así como wow. Y de ahí fuera, pues sí había gente que estaba intentando algo, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero ellos que están en ese nivel, ¿no? Maestro Arteche, que me tuve el agrado y el gusto de conocerlo, empecé a ver sus murales y todas estas cosas, y wow, o sea, mis respetos, ¿no? De hecho, el maestro Arteche ya aparece en los libros en 1952, o sea, yo todavía ni nacía, fíjate, y ya aparecen como uno de los nuevos promesas muralistas de México. Entonces, para mí fue muy fuerte porque, bueno, yo asistí a exposiciones, justo lo platicaba ayer, donde 7 personas había
en una exposición. En mi caso, 4 eran mi familia, 2 eran mis amigos y yo. Está bien, por algo se empieza, maestro. Maestro, para hablar de su estilo, porque yo viendo su obra y haciendo un recorrido por su obra, yo veo varios Fernando Saldañas. Yo pondría un punto de ruptura en la serie Sonetos. Ahí pasaba incluso en el mural que tiene en Palacio. Ahorita que me decía de los caballos que usted dibujaba, ahí está la muestra. Para que se quedara claro. Sí. Y hay en ese primer Fernando Saldaña, digamos, hay una vocación por la corporeidad, el cuerpo, la figura humana. En Sonetos cambia radicalmente y va a una abstracción lírica, ya más hijo de Kandinsky, por poner un referente, más de Kandinsky que de Mondrian, aunque sé que usted también está muy cercano a la arquitectura, a las matemáticas y todo eso. ¿Cómo se da esa ruptura? Bueno, ahí hay algo bien interesante. Yo durante muchos años, yo investigué acerca de la proporción áurea, la sección dorada, bla, bla, bla. Entonces encuentro que la figura humana tiene eso. Dije, bueno, ¿qué pasa? Investigué en los niños. Esas manchas de color y todo, interesantísimo, porque siempre tienen esa estructura de sección áurea. Dije, bueno, a ver, ahora, ¿cómo le hago yo para poder plasmar eso? Intentando hacer esa. Entonces la ruptura se da porque un día mi hija, 4 años, se acerca y me dice, ¿qué haces, papi? Le digo, no, pues estoy haciendo un trabajo, mija. No sabes usar el color. 4 años. ¿Cuál? ¿No sabes? Me dijo. ¿Quieres saber usarlo? Claro, me enseña, sí. Entonces le pongo una cartulina, unas acuarelas y se pone a dibujar. Con una libertad impresionante. Entonces ella hace una línea horizontal y una línea vertical y le pone 2 manchas y dice que es una máscara con un antifaz. Me impactó, lava el pincel y me lo da, me dice, ese es usar el color. ¿What? Entonces, ¿qué aprendí? Me pregunté, ¿qué aprendí de esto? Yo tenía 3 teorías de color clavadas aquí. Entonces, mandé a hacer una caja donde solo veo tapaderas, no veo colores. Color que sale, color que trabajo. Entonces, en esa mancha que ella hizo, que te juro fue algo bellísimo, yo digo, necesito llegar a eso. Entonces empiezo trabajando con ejes, con cuestiones seccionarias, bla, bla, bla. Toma. Maestro, entonces nos contaba que su hija funcionó como su maestra para inaugurar esta nueva etapa del Fernando Saldaña, ahora abstracto lírico. Maestro, ¿cuáles son las pulsiones creativas que tenía en esta nueva etapa? Vemos que hay una repetición de elementos, hay una cuestión de la memoria, hay un viaje más interior, más a la exploración del alma, se siente esa espiritualidad. Pero ¿cuáles son los temas que a usted le obsesiona para pintar? Hay una cosa ahí, mira, bien interesante. Siempre trataba de hacer un boceto con una idea. Me gustaría hacer el Cerro de la Campana de manera abstracta, ¿no? Muy padre el boceto. Cuando lo pasaba en grande, toma, no hay nada. Hueco. Ya no puede ser. Entonces, de ese pequeño boceto me planteo 30 por 45. Igual, hacía el boceto, pero me gustaba para hacerlo en grande. Y a lo de pasarlo a grande, no sucedía lo que sucedía aquí. Entonces, regreso a la reminiscencia de lo que mi hija me mostró. Dije, ya sé, es sin miedo, entre comillas, lanzarse a ese lienzo y a ese nuevo espacio. Entonces, pero no está presente la idea de que yo quiero poner tal, porque me interrumpe mucho el proceso. Entonces, vamos a ver qué van haciendo. Y sobre eso dejarme guiar, que me costó mucho trabajo. Alguna vez escuchaba a un maestro de la carrera que me decía que yo tenía que aprender a dejarme guiar más por el sentimiento que por la idea.
pero que eso no lo podía entender hasta que no lo trabajara. Y entonces hoy te puedo hablar de eso. Hoy yo siento que hay una fuerza aquí, que si yo la obedezco me enseña a cómo hacerlo. Entonces cuando ya estoy en el lienzo, me va la ostión, las dimensiones, y es tirarse al ruedo. Maestro, ¿no le da miedo esa libertad? Hay algo que de verdad suena raro y hasta loco porque es inexplicable. Por ejemplo, ves en la exposición de musas, hay un cuadro ahí con una atmósfera que se llama Frágil Instante, ¿no? Entonces, donde mi intención era hacer un danzante. Y empiezo libre, empieza la mancha y se empieza a extender. No miento, me pongo chinito porque esa es una sensación de verdaderamente escuchar esa libertad. Entonces, hacer la mancha y empezar a trabajarla. Y el mismo cuadro me decía, ya. Yo decía, no, ya. Y me quedaba con el color aquí, no sabía qué hacerle, ¿no? Que eso es lo que mucha gente me pregunta, ¿cómo sabes cuando ya está un cuadro? Porque cuando yo le quiero hacer algo me dice que no. Y si no le hago caso, literalmente lo echo a perder. Te lo juro. Tiene autonomía su pintura. Maestro, por ejemplo, vemos en los trazos de Sergio Rascón, vemos la violencia, esta visceralidad. En Arteche, que son trazos más gruesos, también vemos como que una energía muy, muy incluso caótica. En sus trazos, maestro, yo encuentro una sutilidad, a mí me relaja, o sea, me da un sentido de espiritualidad. ¿Cómo es construir esa, y es una voz autoral que tiene? ¿Cómo fue la construcción de esa voz? Mira, vuelvo a lo que decía. Yo hice le comentaba con Paula Martín, yo hice un momento en el que rompí, literalmente ahí rompí, y empecé a trabajar esa mancha que me pedía, pero ahora descubrí la transparencia. Justo hoy se llama transparencia, pero esa transparencia la descubrí hace 22 años. Y empezar a rayar, quitar, limpiar y volver a poner. Y empezó un juego interesante porque había algo, gracias a este curso del que te hablo, donde empieza a haber un momento en el que descubro que si yo obedezco esa intención, se refleja. Y incluso el cuadro me va diciendo su nombre. Eso es bien interesante, porque tú, ¿cómo sabes que...? Y mucha gente me dice, es que sabes que hay algo muy interesante en tu obra, pero yo me acerco a ella y hay algo, pero leo el título y se complementan. Me dice, hay algo que yo no entiendo porque hay cosas que veo y que se llaman así y no encuentro la conexión. Sin embargo, en tus cuadros veo eso y veo el título y siempre hay una conexión. Parece que se complementa con este y este complementa a esto. Bueno, pero es porque el cuadro es el que me lo está diciendo. El cuadro es, platico una experiencia de una anécdota donde yo empecé a trabajar un viernes a las 5 de la tarde. Mis hijos y mi mujer se habían ido a Mazatlán, 5 de la tarde viernes. Y empecé. Cuando yo termino y volteo a ver la ventana, pareciera que no había pasado el tiempo. ¿Cómo? No puede ser. Y veo el reloj y son las 5 de la tarde. 5 de la tarde del domingo. 48 horas, ¿sí? Donde no me había interesado nada más que trabajar. Esa fue la voz que me dijo, aprende a escuchar y con esto vas a trabajar. Y entonces cuando yo ahora trabajo, escucho esa guía para poder plasmar y estar... porque hay algo muy interesante, justo lo que dices, de pronto hay un caos, que es lo primero que se manifiesta, ¿no? Pero ahora hay que darle orden, sí, pero ahora hay que darle orden. Entonces empieza, que es uno de los cuadros que viste, que está con carbón, que parecen piedras, y en realidad son figuras humanas entrelazadas, ¿no? Entonces yo hice las piedras con toda la intención, unas piedras, pero yo sabía que era el principio. Y de pronto lo dejé el cuadro
2 días después regreso, estaba terminando otro, y volteé a ver y todo eran figuras humanas. Y dije, no puede ser, no puede ser. Sí, puede ser. Y entonces empiezo a trabajar la figura humana completando esas piedras y me encantó. O sea, ahí hubo algo que yo llamo esto ponerme a disposición de algo mucho más grande que yo. Y eso es lo que permite que fluya, que es lo que permite... hay una anécdota que me gusta mucho platicar. Un albañil llega y ve un cuadro mío y el amigo hace cuenta que se encontró a Dios, ¿no? Porque me daba la mano y llorando me agradecía que lo hubiera hecho. Le digo, ¿pero qué ves? O sea, ¿qué ves, no? Me dice, es que no lo puedo explicar, me dice, pero me hace llorar. Wow, le dije, qué sensibilidad de tipo, ¿no? Entonces, el hecho es, justamente yo creo que cualquier artista, plástico, músico, danzante, cuando uno entra en ese espacio, quiere compartir con la gente un momento de paz, un momento en el que el mundo puede ser diferente. Entonces, si mi intento por querer lograr eso toca una fibra, ya valió la pena. Maestro, aprovechando esa anécdota, le quería hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo es la relación que tiene usted con el espectador? Usted propone un ejercicio donde el espectador, el ojo del espectador, va a darle sentido, va a empezar a decodificar su pintura. Pero usted desde el punto de vista, desde el lado autoral, ¿cómo trabaja esa relación con el potencial espectador? Siempre es un reto, Siempre es un reto porque aquí está, no me gusta, me gusta. No les va a gustar, no me gusta. Si no me gusta, entonces tampoco les va a gustar, ¿no? Eso está ahí. Igual que hablaba del miedo. Ahí están. Pero ahora yo les digo, sí, pero te sientas aquí y me dejas trabajar. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tú viste el cuadro grandote, ¿no? Se me cayó, se rompió, tuve que hacerle injertos, repararlo. Pero había algo muy emotivo, muy... Y yo dije, no. Pero ya me había comprometido para hacer un cuadro grande. Va. Y de la exposición, eso es lo que más me sorprendió, porque esto no sabe. Todo el mundo quería que me tomara una foto con ellos en ese cuadro. ¿Pero por qué? Es que está genial, mijo. No sé, pero me hace sentir algo. Digo, bueno, ahí es donde yo creo que en realidad es cuando el autor logra una comunicación con el espectador. Porque como yo digo, mi obra no sirve y no vale si no está un espectador ahí. Es el que realmente construye esa unión. Claro. Maestro, finalmente ha sido seleccionado para la Bienal, el único pintor sonorense. ¿Cómo fue ese proceso y qué pintura fue seleccionada? Mira, justamente en la pandemia, que tenía más tiempo para trabajar y que estaba lleno de pánico, entre otras cosas. Yo sentía que salía de mi casa, estaba ahí la muerte y ¡uy! Cabeza. Literal. Entonces mueren muchos amigos míos, familiares incluso. Y entonces me cuestiono mi vida y empiezan una serie de recuerdos. Y en ese permitir esa transparencia y todo, empiezo a manchar, recordando mi triciclo, mi trompo, mi yoyo, mis valeros, las canicas. De hecho, el cuadro se llama así, Recuerdos. Y empiezo a decodificar ciertas cosas y las otras a empezar a borrarlas. Cuando me entero de la Bienal, digo, ¿cuál? ¿Cuál? Te puedo decir, este es Fernando Saldaña. Con miedo y todo. Porque eran 3 propuestas. Entonces dije, bueno, voy a poner esto y esto. La seleccionan. Esta. La que yo decía que era Fernando Saldaña fue la que seleccionaron. Y se llama así, se llama Recuerdos. Maestro, es un gusto haber estado con usted, haberlo escuchado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahí lo estaremos siguiendo en la Bienal y en sus próximos proyectos. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con el maestro Fernando Saldaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Horizontes culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.